Muy buenos días, amigos míos. Estamos aquí a las afueras de Marrakech, en las montañas, entrando a la región de las montañas Atlas, por una razón, y es que todo esto que ven aquí es la tierra de los bereber, o de los bereberes. Los bereber son los nativos, los grupos nativos de toda la región del norte de África, sobre todo con una presencia muy grande aquí en Marruecos. Uno diría que estando en los países árabes, esta es la tierra de los árabes, pero eso es mentira. Los árabes llegaron aquí por ahí en el siglo VII. Los que han estado aquí desde mucho tiempo atrás han sido los berebere, o los bereberes. Ellos están aquí desde hace inclusive milenios antes de Cristo. Son los nativos, los dueños de esta tierra. Por eso he salido de la ciudad para investigar por fuera, en el campo, en las montañas, en la vida real de este país, aquí en Marruecos, de nativos africanos del norte de África, el cual constituye hoy en día un 60% de Marruecos. Ellos no son una minoría, pero sí están escondidos entre las montañas. Así que con toda esta neblina que tengo de fondo, con esta chaquetica, con esta cámara y estos humildes chagualitos, nos vamos a caminar para explorar la zona, a ver qué gente encontramos en el camino, qué familias logramos conocer. Así que sin más que decir, sean bienvenidos y por este camino, acompañadme. Enchanté, ça va? Francés, inglés, español, berber. Estamos subiendo por este pequeño callejón, este barrio, con nuestro nuevo amigo que hicimos aquí, Asís, que me va a mostrar su casa el hombre. El hombre es de descendencia berber, así que vamos a mirar cómo es que vive la gente aquí, ya de una vez entrando en el primer pueblo. Muy gentil el parcero, que habla español también. ¿No? ¿Esta es tu casa? Casa bereber. Ah, la casa berebere. Habla un poquito italiano. ¿Un poquito italiano? Español. Español. Yeah. Ahí nos hacemos entender. So this is your house, esta es tu Yeah. casa. Nice door. Una puerta muy grande, ¿eh? Yeah. ¿Puedo entrar? Okay. ¿Sí? Okay. Gracias. Wow, esta es la casa de los berebere. Tiene su buena vaina aquí, una puerta gigante. Huele a vaca, huele a vaca, es porque tiene aquí un animal. ¡Wow! Y ahí hay un chivo también en el fondo, o sea que tiene la vaca dentro de la misma casa, en el mismo hogar. Hay una habitación exclusiva para la vaca, ¿eh? Qué interesante, allá está el chivo. No quiero entrar porque no quiero que me pegue una patada la señora, pero huele a estiércol de vaca, uno de los olores más finos del planeta. Esto que nos muestra nuestro amigo aquí es el baño tradicional de los bereber. Entonces usted por aquí le mete candela y esto se arma aquí un humero, se vuelve caliente y usted con su propio sudor más agua se va bañando y se va quitando pues la tierra y toda la vaina. Esta es la ducha de ellos desde hace tantos años atrás. Hermano, muy interesante su ducha, muchas gracias por el tour. A mirar qué más hay por ahí en la casa del hombre. Hola amiguillos. Tan bonitos los conejitos, aquí tienen su ranchito de conejos. Vamos a ver el segundo piso, que es lo que hay por aquí. Buenas. Aquí tenemos con una pequeña terraza. Y como vemos son callejones y callejones. Ya vamos a explorar bien la zona. Buenas. ¿Cómo están? Aquí hay gente. Sale gente por todas partes. La vista de las montañas allá atrás. Todo el barrio. Acceso al techo de la casa desde aquí. Hola, parce. Hola, parcero. Bien. ¿Cómo va? ¿Habla español? Sí, español. ¿De dónde eres? De Colombia. Colombia. Ese Colombia que están diciendo. Hola, parce. Que salió más colombiano que yo, Sí. este señor. Sí, que bien. Sí. Me habla un poco de dialecto de Colombia porque contacte siempre con ¿Con colombianos? colombianos online. Ah, sí. Con muchos amigos. Ah, ¿y tú vives aquí? Sí, me vivir en esa casa. Ah, qué nice. Y Muy bonita la bienvenidos casa. aquí. Muy bonita la casa. Bienvenidos. Preséntame a tu mamá. Sí. Zahra. Sí. Hola, Zahra. A ver. Hola, mucho gusto. Sí. Nice to De meet entrar a you. ver cómo está, señora? Sí. Y quiere preparar un té para vosotros. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Está la cocina. Speak English? French? No, Arabic? Berber? No, yo no hablo berber. Arabic, no, tampoco. La amable señora nos está haciendo un té, un tecito aquí.
Ok. Esto es azúcar. Sopa. Ah, wow, miren esa gran piedra de azúcar. Sopa. Y la raspan, ok, wow, miren esa cosa. Así viene el azúcar aquí. Impresionante. Yo no quiero tanta para mi té, yo creo que eso es mucho. Interesante. Cas. Sí, sí, focacé. Esta es la cocina, tiene sus platicos marroquí. De marroquí la cosa. Este es el té. Sí, es un tecito, parece un té chino. Qué bien, qué bien. Minta. Y esta es la menta. La minta. Ah, diferentes tipos de mentas. Se te va a quedar más bueno. Minta. Esta es la menta, esta es la hierbabuena. ¿Cómo está tu nombre? Juan, ¿y tú? Zahra. Sara. Zahra. Ahí queda el lavaplatos, la chica está ahí lavando las cositas y la nevera. En la cocina berber. Se cocina. Sí, esa es la cocina. Una cocina para hacer té siempre. ¿Cuánta gente vive aquí? Aquí con 10 personas. 10. Sí, 10 personas. Es una casa grande, ¿eh? Mi hermana hace 7 hermanas y 2 hijos. Aquí. Ah, wow. ¿Qué más hay? Esta es una habitación. Es que las habitaciones para esto para guardar cosas y frutas, Sí. con batatas, Mucho gusto. cosas. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Esto está otra cocina. Cocina, sí, cocina o portugués. Sí, cocina o cuisina o... Esto, en Colombia, ¿cómo se llama? Cocina. Cocina también, ¿vale? Sí, sí, sí. Esto para hacer cocinar pan, cuscús, aquí con fuego de la línea. Aquí es donde cocinan otra cocina, o sea Esto que... para cocinar tajín, esto con fuego para allí, la cuscús. Ahí la Sí. hacemos la de cuscús y abajo las verduras, las especias. Ah, Este qué es un bueno. plato para cocinar pan. El tajín como se cocinar siempre con fuego de carbón. Sí, interesante. Tienen dos cocinas. Sí. Wow, aquí, como es costumbre en los videos de este canal, infiltrándonos en los hogares de la gente, en los pueblos que visitamos. Es que la gente aquí es muy querida y lo que les dije en algún video de Marruecos, es impresionante cómo muchísimas personas hablan español en este país. No solo los árabes han invadido España por mucho tiempo, los españoles también han invadido Marruecos por otros tantos años. El norte de África, muchos lugares del norte de África fueron parte del territorio de España. El territorio de España en Marruecos fue muy grande por muchos años y esta gente con España tiene una relación tan cercana que es muy fácil encontrar gente en Marruecos que hable español, como el señor que nos acaba de decir, sí, siga a mi casa, está en su casa, suba a la terraza, explore mi hijo que no hay problema y ahora estoy aquí, en un hogar marroquí, en un hogar berber, berbere, berebere. Bueno, desde aquí se ve más o menos cómo son los barrios, entrando en las montañas. Vamos a meternos más a las profundidades de estas montañas, la parte de las montañas Atlas de Marruecos. Vamos a darle, muchachos, esto está interesante y esto hasta ahora comienza. Cuando usted es un berebere y vive en estos pueblos y tiene una novia que vive en una de las casas aquí, una vecina o algo así, la forma de ir a visitarla es saltando de techo en techo. Usted llega aquí al techo de otra casa, salta al techo del vecino, al del vecino, hasta que llegue a su destino final. ¿Qué, hermano? Ya le caigo. Boom, boom, boom. A lo Assassin's Creed. Bueno, vamos a darle. A tomar el té de la señora que nos invitó. Qué gente tan querida, ¿no? Es impresionante. Un completo extraño. Siga, mijo. Entra a mi casa. Venga, le hago un té. Conozca mi hogar. Estoy seguro que si les digo que si me puedo quedar aquí esta noche, me dejan quedar. Es una locura. Vamos a tomar el té de la señora y continuamos el recorrido. Hola, pequeñín. Un pequeñín berber. Sí. Un berbercito. Berebercito. Un bebé berebere. Ya se volvió un trabalenguas esto. Ese nombre es Wissam. Wissam. Sí. Usted le da un bebé a Aleja y ya está feliz. Ya desde que le den un bebé, ella ya quedó contenta. Ya, fin del viaje. Y para viajar las prisiones, que esos cachetes son divinos, son divinos, carajo. Muchas gracias por todo. Shukran, thank you. Saludes a la abuela. Vamos saliendo. Esta es la máquina. Esta es la máquina donde hacen la harina con la que hacen el pan que nos acabamos de comer. ¿Qué más, mi hermano? ¿Todo bien? A mirar aquí un poquito de la cuadra, del barrio. Así es la vida, así es la situación actual en la ciudad. A mirar un poco los alrededores del barrio de la casa de Asís. Se llama el chico que nos invitó a su hogar. Un lugar lleno de gallinas, casitas hechas en barro.
en barro con pedacitos de madera. Y bueno, ya tú sabes. Wow, miren qué bonito se pone el ambiente. Aquí en Marruecos, el color del país es como este rojizo por las montañas. Las montañas dan como este tipo de colorcito y las casas se construyen así como con el mismo material, así que los pueblos y las ciudades quedan así como lo vemos, rojizo. Pasa, amigos, nos hicimos aquí un parchecito en las calles. Parchecito de niños que me están persiguiendo ahí, me están vigilando, vea. Cuidado, chino, no se va a caer ahí. Bueno, amigos, está interesante este pequeño primer pueblito berebere. Es el primer pueblito que se llama Tefsa. ¿Qué pasa, amigo? ¿Español o inglés o francés? ¿Ah? No, hermano, pero es que no entiendo lo que están diciendo. Español. Después de esa conversación tan interesante que acabo de tener con los pelados, nos dirigimos entonces más adentro en las montañas. Ese es el primer pueblito, estoy seguro que hay otros y estoy seguro que hay más lugares también interesantes, así que vamos a darle. Por allá queda el pueblito que acabamos de visitar y subiendo toda la carretera, llegando pues subiendo el camino a las montañas, encontramos aquí como unos sitios donde venden artesanías, la vaina, hay unos pueblitos aquí, unas casitas, una gente, pero lo que les voy a mostrar de frente es impresionante para que nos llevemos de una vez un vistazo de lo que nos espera más arriba. Tenemos unas señoras por detrás, gente de aquí, pero míreme esa vaina, míreme esa belleza de paisaje, esta gente en las condiciones que vive. Montañas rojas con verde, montañas completamente verdes a los lados, todo esto con un río que atraviesa por aquí. Miren los picos llenos de nieve, las montañas Atlas, una de las más altas aquí en África. Es impresionante ver este tipo de paisajes, ¿no? De colores, de diversidad en el continente africano y en cualquier lugar del mundo. Eso está muy bonito aquí en Marruecos. Lo más lindo de este país hasta el momento ha sido las afueras de las ciudades, el campo, la naturaleza. Es una mezcla única de colores. Miren esa montaña roja, por ejemplo. Ese es el rojo que yo les decía que se encuentra mucho en esta región, pero con la combinación del verde y las montañas de nieve lo hace muy especial, muy alucinante. Lo más viejo que tenemos de información es que esta gente ha vivido en estos territorios por más de 2000 años antes de Cristo. Ya más o menos 4000 a 5000 años viviendo entre estas montañas. Y siguen aquí, una cosa impresionante. Esta es una parada técnica. Continuemos más hacia las montañas a ver cómo y qué podemos encontrar más allá en el fondo. Por allá en el siglo VII, los árabes, se dice que ellos vienen de la península arábica, lo que hoy en día es Arabia Saudita. Se dice que allá nacieron los árabes, ¿no? Empezaron a expandirse. Ellos también son colonizadores, al igual que los europeos y muchos otros. Ellos colonizaron todos los territorios del norte de África, desde la península arábica, pasando por Egipto, entrando a Túnez, Marruecos, Algeria, Libia y llegando hasta las costas de Mauritania, una región que hoy en día tiene una situación política muy extraña, tan extraña y tan curiosa que después de Marruecos vamos para allá a ver qué es lo que pasa en Mauritania. A la mezquita cómo es. Tenemos aquí la presencia musulmana bien fuerte, bien presente. Muy amable. De pronto más tardecito, miramos, gracias. En esta región ya metiéndonos bien adentro, vienen las raíces de los nativos de Marruecos. Ni siquiera el árabe es el idioma, aquí no se habla árabe. Vamos a encontrar personas que no hablan árabe, que lo único que hablan es el berber o el berebere. Pero me sorprendió bastante que la primera interacción que tuvimos, ese personaje hablaba español, pero como si fuera cualquier colombiano, ¿no? Colombia, ese Colombia que están diciendo, hola, parce. Buenas, señor. ¿Todo bien? Ahorita la salida, gracias. Estamos aquí en la ciudad de Fátima, entrando en las montañas. Hemos llegado a un lugar bastante comercial y vamos a atravesar el río, vamos a entrar porque las montañas hacen parte importantísima, no solo para la cultura de la gente de Marruecos, sino para la cultura de los locales, de los nativos. Aquí está un río que es pieza fundamental y clave. Esto es impresionante, ¿no? Miren el look de estas ciudades, de estos pueblitos. Todo hecho muy a mano, ¿no? Muy empíricamente, pero eso le da
su toque. Aquí estamos entrando ya como en el barrio, en la zona del barrio, de los pueblitos típicos de acá. ¿Cómo está, señor? Gracias. Bienvenidos a Marruecos, dice. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Me alegra. ¿Será que llegó el momento en que todo hombre necesita uno de estos para volverse ya un anciano? Uf, que la subida está tremenda. Mucho gusto. Hola. Vamos a perseguir a este señor que se ha ofrecido muy amablemente a darme una vueltica por las montañas. Lo que pasa es que el man vive aquí, está acostumbrado a subir de 5 escalones. No nos dejaremos, pondremos el nombre del país en alto. Uy, hermano. Está bien. Très bien. ¿Dónde español? Colombia. Colombia. Miren el estilo de las viviendas aquí, hechas en piedra, con la misma piedra que se encuentra a todo lo largo del río. Estamos en el medio de las rocas. Qué paisaje tan brutal, ¿no? Esto va a estar bien interesante. Todas las piedras están mojadas, pero nada de nervios. Vamos a darle como la canción de Luis Fonsi. Esta vaina. Madre, amigos míos, la misión, llegar hasta allá arriba. Usted manda, amigo, ¿por dónde vamos? Estamos aquí. Aquí sí, la Prumiana. Vamos aquí, ¿quieres a la Prumiana? Bueno, listo, Sí, por abajo otro camino más fácil. listo. Este señor, en serio que, joder madre, qué estado físico. Entonces dice que venga, le muestro algo. Y no hemos parado, sin prisa y sin pausa. Llevamos como 20 minutos dándole, pero vale la pena cada segmento. Wow. Dios mío, se me va a salir el corazón. Vean el estilo que tiene la gente aquí para decorar los lugares, ¿no? Para tomarse ahí una taza de té o lo que quiera en un lugar así. Tienen un estilo muy especial. Mi amigo me dice por aquí, y se va y me hace señas que lo siga. Ya voy, ya voy. 3 minutos. Listo, vamos. 3 minutos más arriba, ¿quieres a los 5 cascadas por abajo otro camino más fácil? Hágale. Como si yo supiera lo que está pasando. ¿Cómo está, señor? Hola, español. Sí, mucho gusto. ¿Dónde? Colombiano. A colombiana, América Latina, Colombia. Esto no tiene sentido, amigos. Ya entiendo la logística. El amigo lo invita a uno y lo trae hasta aquí. Para que a uno le dé sed. Y lo lleva hasta un sitio donde qué conveniente venden cosas para beber, ¿no? Amigos míos, quiero con este jugo de naranja que levantemos nuestros vasos y brindemos por ella. Brindo por ustedes, porque lo hemos logrado. Hemos llegado a la cima, siguiéndole los pasos a un señor que no está acostumbrado a caminar en línea recta, que toda su vida desde que nació ha vivido en estas montañas, así como sus ancestros. Y desde aquí tenemos este lindo paisaje. Arrivederci. Vamos de bajada, amigos. Ah, señor, pero por favor. El man ahí me está esperando amablemente, pero miren esto. Por aquí es la bajada, hacia el otro lado del río, y desembocamos en el pueblito para explorar por ahí más o menos la zona, a ver qué tal. Ahí está mi amigo saludando al vecino, a un señor que seguramente pues toda la vida viviendo aquí, ¿no? Here the people speak English. You speak English? English, yeah. You speak, Yeah. sorry, you speak Berber, no you speak English. Ah, no English, just No Berber. English, just in the Berber, yeah. No Arabic. No, but all the people live in the mountain here, all speak Arabic, Berber. Is your friend? Yeah, this is my papa.
Your father? Yeah, father. Oh, nice to meet you. Llegando a la tierra nativa de Marruecos. Miren qué belleza ese pueblito enfrente. Miren qué locura de lugar. El río que pasa así a todo el alrededor del pueblito. Los pueblitos normalmente su fundación es gracias a la presencia de un río, como en todos los lugares del planeta. Aquí no es la excepción. Qué lindo lugar. Claro, esto es lo que huele delicioso. Estas planticas blancas de primavera. Estamos en plena primavera, ¿no? Y huele como a flores. Es una delicia. Es una delicia. Yo no soy un man que, pues, sea muy amante de las flores, ¿no? Y ese tipo de olores. Pero, wow, huele muy rico. Yo soy lo mismo de flores y fragancias que de química nuclear. Pero el olor sí está bastante chévere. Y bueno, amigos, ese fue el tour en las montañas. Aquí estamos al nivel del río. La gente local ha sabido meterle la infraestructura para recibir visitas. Vean el río aquí presente, ya abajo de las montañas. Unas mesitas para almorzar, un restaurantico que encontramos por acá. Vean el mesero pasando aquí este puente para llevar el pedido de una mesa a otra. Es que la mesa me queda pequeña. 3 courses, one of this and one of this and one of this. Una pregunta seria para ti. A ver, Entonces, al final, ¿cómo se dice en español berber? berebere, ¿El berebere? berebere, Y cuando son muchos en plural, bereberes. sí, es bereberes. No sé, yo me imagino. ¿Bereberes o berberes? Berberes. No. No, bereberes. Ah, Vous avez une chaîne YouTube? oui. Donne-moi l'adresse de la chaîne Tu YouTube. vas chercher Chercher. Planeta, comme la planète, Planeta, Plat. Comme ça. Planeta Juan. Planeta Juan. Je vais faire abonner. Ok, D'accord. c'est bon, merci. Bon courage. Merci, Bon courage. enchanté. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado este pequeño tour, conociendo un poco más de la cultura de los árabes, mientras investigamos algo completamente ajeno a los árabes. Espero que les haya gustado este pequeño tour, que han aprendido algo nuevo. De aquí nos metemos a las tierras del Sahara. Por ahora, los dejo con esta montaña, un buen cafecito y hasta la próxima. Dígale a la abuela que todo esto es de ella.